Buenas tardes, hermanos. Tome su lugar, por favor. Um, pues la exhortación de esta mañana no es algo que usted no haya escuchado una y otra vez. Seguramente usted podría enseñarnos o enseñarme sobre este tema, y es algo que es una situación o es un arma necesaria para todo creyente, y es algo que nosotros deberíamos de tener presente cada uno de nuestras vidas. Pero el apóstol Pedro nos anima y nos recuerda que debe ser hablada la palabra de Dios una y otra vez, y nada más para ponerlo como base, en segunda de Pedro, si quiere ir a abrir su Biblia en el capítulo 1, el versículo 12, segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 12, ya lo tiene, dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ¿qué? Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Al igual que el apóstol Pedro, que enseñó todas estas cosas, que usted tendría que leer la carta del apóstol sobre lo que está hablando, que los que leyeron esa carta ya habían sido enseñados. Ustedes que están hoy aquí, ustedes ya han sido enseñados en el tema que voy a tratar hoy. Y hoy pretendo iniciar una serie acerca de este tema. Y hoy va a ser la primera predicación sobre este tema que voy a hablar, y vamos a estar hablando cada domingo que me toque compartir sobre este tema, porque es un arma fundamental que creo que muchos practicamos, pero también creo que muchos ignoramos y muchos no usamos. Y también creo que la manera en que a veces hemos interpretado la oración se ha quedado un poco corta, y solamente tenemos una vista rápida, una ojeada rápida sobre lo que es este tema, y no entendemos o no comprendemos o no conocemos, según sea el caso, qué significa esto. Y yo quiero hablar de la oración. Yo quiero hablar de la oración, sobre lo que Jesús enseña, sobre lo que la Biblia nos enseña, sobre lo que los apóstoles enseñaron. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros tenemos nuestro devocional, que apartamos un tiempo en la mañana y estamos ahí orando y estamos ahí buscando la presencia de Dios, y nos metemos en oración. Algunos quizá lo hagan en la noche. Yo creo que muchos tenemos este espacio en nuestro cristianismo, y eso es necesario, eso es fabuloso. Pero así como tenemos ese espacio, creo que también hay cosas que hemos dejado de hacer, porque pensamos que cumplir con esa devoción o ese tiempo de oración, ya dejamos la bolita, o como decimos aquí en la tierra, la bolita en la cancha del Señor, y ya que Él tome cartas en el asunto. Nosotros ya hicimos y hasta ahí quedamos. Pero también creo que todo tiempo deberíamos de aprender a estar en oración con Dios. Yo no concibo cómo un creyente puede tener solamente un tiempo de devoción a Dios y la demás parte del día olvidarse de Dios. No sé si me explico. No sé cómo algunos creyentes oran a Dios en la mañana, tienen un tiempo de devoción, y la demás parte del día nos olvidamos de Dios, porque eso también es parte de la oración. La oración, a veces oramos solamente por atraer peticiones a Dios. Y yo creo que la oración no es traer peticiones a Dios solamente. Yo creo que la oración es un elemento, es una herramienta que nos ayuda a conocer a Dios. Lo voy a volver a decir: la oración no solamente es un elemento que nos ayuda a pedirle cosas a Dios, sino es un elemento que, más allá de pedirnos, debe de ayudar a acercarnos y a conocer a Dios, de a intimar con Dios. Eso es lo que es la oración. Muchas veces oramos por necesidad, no para intimar, y eso es peligroso. Yo quiero que participen aquí, iglesia, en la siguiente pregunta, y levantando su manita, y la dejen ahí hasta que yo les diga arriba. ¿Quién de ustedes ha tenido una oración contestada por parte de Dios? ¿Quién de ustedes Dios les ha contestado una oración? Levante su mano y no la baje, por favor, porque necesito información. Ok. Los demás que no han levantado su mano no tienen oraciones contestadas. ¿Entiendo así? ¿Nunca les han contestado a Dios una oración? Ok, bueno.
Si se dan cuenta, yo creo que del 80% ya bajé su mano, gracias. Creo que el 80% de los que estamos aquí hemos recibido una respuesta de Dios en oración. Y eso significa una cosa, que Dios sigue siendo el mismo. Eso significa que tenemos una puerta donde ir a tocar para que sea abierta y podamos recibir respaldo de un Dios que creó los cielos y la tierra. Eso significa que los que hemos experimentado esa respuesta de parte de Dios, hemos podido conocer la autoridad, la soberanía, el amor, la gracia, el perdón y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Porque cuando hemos recibido esa respuesta de nuestra oración, es como un bálsamo a nuestra vida, ¿cierto? Es como que algo que nos refresca, es como que algo que nos dice sigue adelante, es como que algo que aumenta nuestra fe. Y los que no pudieron levantar su mano porque nunca han recibido una respuesta a su oración, escuche lo que yo pregunté, si han recibido respuesta a su oración, no en lo que está orando ahorita, porque a lo mejor lo que está orando ahorita no lo han respuesto, pero sí le ha respondido Dios. Si usted no pudo levantar su mano de que Dios no le ha respondido, a lo mejor, no lo sé, eso es cuestión de usted. A lo mejor no está teniendo una comunión con Dios, a lo mejor no ha nacido de nuevo, a lo mejor no cree, no ora con fe. A lo mejor no ora con fe, no lo sé. Eso ya es cuestión que usted debe de identificar y de aprender y de mirar. Muchos hemos experimentado el poder de la oración, hemos visto su mano, su respuesta. Yo quiero meditar en una parte de la escritura que está en Primera de Tesalonicenses, por favor abra su Biblia, que nos enseña acerca de la oración. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, vamos a leer una frase. Yo quiero desarrollar esa frase para ver qué es lo que significa esa frase, qué es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer el verso 17. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así: orad, ¿cómo dice? ¿Orad qué? ¿Qué es eso de orar sin cesar? ¿Qué significará, caray? En la mañana estábamos participando y decían, es orar cuando te sobre tiempo. Algunos decían. Otros decían, es orar cada rato. ¿No? Otros decían, es orar constantemente. ¿Qué es orar sin cesar? ¿Qué querrá decir? ¿Cuál es el espíritu de la letra, Rosy? No dejar de orar. No dejar de orar. Rosy dice, orar es no dejar de orar. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Si tenemos que ir a la escuela, si tenemos que ir al trabajo, si tenemos que hablar con nuestro jefe, exponer, ¿cómo vamos a dejar no de orar si eso es complicado en nuestro plano natural? Aunque ese no es el espíritu de lo que Dios está diciendo, lo que está diciendo Dios es otra cosa. Nosotros tenemos que aprender a orar sin cesar. Y eso debería ser la meta de todo creyente. Porque como dije al principio, la oración no es más que tener una dependencia de Dios o la oración es intimar con Dios. ¿Qué tanto dependes de Dios? ¿Qué tanto intimas con Dios? De esa manera tú vas a estar orando sin cesar. De la manera que tú, otra vez lo voy a decir, de la manera en que tú dependas de Dios y de la manera en que tú intimes con Dios y quieras conocer a Dios, es la manera en que tú vas a estar orando sin cesar. Déjeme poner un ejemplo de lo que es orar, podríamos entender como lo que es orar sin cesar. Hay gente aquí entre nosotros o en el mundo que vive preocupada, ¿sí o no? Afanada, ¿cierto? Está todo el tiempo pensando en una cosa, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a decir? ¿Y cómo le voy a poner? En una enfermedad, en algo está siempre pensando en eso, ¿cierto? Pues eso sería afanarse sin cesar, ¿sí? Hay gente que vive enojada todo el tiempo, ¿no? Que hagas lo que hagas, está enojada contigo. Le digas lo que le digas, está enojada contigo. Eso se llama estar enojado sin cesar. Nada más que el afán y el enojo, que son estos dos ejemplos que di, estar enojado y afanado sin cesar, no te va a llevar a ningún término, no te va a llegar a ninguna cosa buena. Bueno, sí te va a llevar a amargarte,
te va a llevar a estar triste, te va a llevar a estar desmedidamente preocupado y ansioso. Pues es la idea de orar sin cesar, es esa, tener siempre a Dios en nuestro pensamiento y estar con una meta de tener intimidad, de depender de Dios y de conocer a Dios. Eso es orar sin cesar. Y nosotros como iglesia creo, al menos lo hablo por mí, hemos fracasado en eso. Yo he fracasado en tener a Dios como la primer pauta en mi vida. Porque orar sin cesar tiene que ver con meter a Dios en la ecuación de nuestra vida todos los días de nuestra vida. Es con meter a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que queremos decir, en todo lo que planeamos hacer. Eso es orar sin cesar, es tener a Dios en nuestra mente. Si usted ahí está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, nos está diciendo el versículo 16 y el versículo 18 que vamos a lograr algo si estamos orando sin cesar. Dice el versículo 16, ¿estar cómo? No dice gozosos, ¿estar cómo? Siempre. Pero ¿cómo voy a estar siempre con la sonrisa de oreja a oreja? Pues, no se puede. Si ya vino el de la renta a cobrarme y me quitó mi ganancia, pues eso no me hace feliz. Estar siempre gozoso porque tú te la pasas orando sin cesar, porque tú dependes de Dios, porque tú intimas con Dios, ¿sí? Y porque tú quieres conocer a Dios. Eso te va a llevar a estar siempre gozoso. Y luego el versículo 18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Entonces me llama la atención cómo usa esta ideología Dios y nos dice, siempre debes de estar gozoso y siempre debes dar gracias a Dios en todo. Eso es orar sin cesar. Hermano, ¿cómo voy a estar gozoso? Usted no tiene a un lado a su esposa enferma y que las noches no dormimos. Hermano, ¿cómo voy a estar gozoso si tengo 3 años sin trabajo y me la estoy pasando difícil? Pues cuando oras sin cesar y dependes de Dios, intimas con Él y quieres conocerlo, ¿qué crees? Que el Espíritu de Dios te va a permitir tener el gozo. Que Dios te va a ayudar a tener esperanza en Él, porque tú estás dependiendo de Dios. Pero de lo contrario, cuando nosotros no oramos sin cesar, no estamos buscando de Dios dirección y queremos hacerlo en nuestros propios términos, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, no vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar insatisfacción, vamos a encontrar desaliento, desánimo. ¿Por qué? Porque en realidad estamos haciendo las cosas como nosotros queremos y no estamos dejándole a Dios el asunto. Por más sencillo que sea, hermano, por más sencillo que sea, es algo que nos va a costar el triple porque no estamos aprendiendo a orar sin cesar. Ahora, para que tú y yo logremos orar sin cesar, estar dependiendo de Dios, estar intimando con Dios, estar conociendo a Dios a través de la oración, no lo va a lograr alguien que nada más viene aquí a la iglesia cada 8 días o que es cristiano de cada 8 días. Eso no se logra así. Nadie puede tener a Dios presente los días de su semana todo tiempo si nada más tiene a Dios presente cada 8 días en estas 4 paredes. Nadie puede aprender a orar sin cesar si solamente se acerca a Dios cuando tiene un problema o lo usa como llanta de refacción. ¿Cómo se usa de llanta de refacción a Dios? Solamente cuando tienes problemas usas la llanta de refacción en un auto. Yo cuando me subo a mi auto yo no veo si traigo la llanta de refacción, la verdad. Pero cuando se me poncha sí voy y la busco. Dios lo que quiere es ser el volante de nuestras vidas, porque si me subo a mi auto y no tiene volante, pues de menso lo agarro. Dios quiere ser el volante de nuestras vidas. Entonces, para aprender a orar sin cesar, necesitamos intimar con Dios y necesitamos tener a Dios como número 1. Pero nos ha costado trabajo porque no hemos aprendido a orar. Ahora, hermano, si tú eres de los que ni siquiera tienes tu tiempo de devocional, es más difícil que tú puedas orar sin cesar. Eso no lo vas a lograr. Si tú no tienes tu tiempo de oración a Dios, 5 minutos, 3 minutos, 20 minutos, según lo que tú quieras, pero estas solas tú y Dios, no lo haces, pues difícilmente vas a orar sin cesar durante el día. Es difícil. ¿Sí me estoy explicando? Es bueno tener horas regulares de devoción, eso no lo estoy diciendo, pero es mejor ser capaz de orar en todo momento. Es mejor ser capaz de orar en cualquier circunstancia, para intimar, para depender de Dios y para conocer a Dios. Yo no puedo entender cómo un cristiano puede
orar en la mañana y orar hasta la noche y durante todo el día no buscar a Dios. Yo no sé cómo lo logra. Porque en el camino hay muchas piedras en el camino. Porque en el camino hay muchas tentaciones. Porque en el camino hay muchas vicisitudes. Porque la vida es dura. ¿Cómo le hace un cristiano si no ora durante el camino del día? Porque yo creo lo que la palabra dice y Jesucristo dijo, separado de mí, ¿qué? ¿Cuánto? Fíjese cómo Dios usa esa palabra, nada, siempre, todo. Separado de Dios no podemos hacer nada. Entonces, si tú intimas con Dios en la mañana en tu devocional de 3, de 20, de 1 hora, de lo que tú quieras y hasta la noche cuando te duermes, pero en el transcurso del día no estuviste en contacto con Dios, ¿cómo le haces, hermano, para avanzar? ¿Cómo le haces para sortear los problemas de la vida? Porque un verdadero creyente está orando sin cesar, sin cansarse. Yo no puedo entender cómo un cristiano, siendo receptor de misericordias de Dios todos los días de su vida y a cada instante, no pueda levantar a Dios en cada momento y en cada instante una acción de gracias. Porque dice la palabra que nuevas son cada mañana, ¿qué cosa? Cada mañana, ¿no? Y si cada mañana es nueva, pues es nueva. Yo no puedo entender cómo un cristiano solamente ora en la mañana dándole gracias y en la noche dándole gracias y durante todo el día no agradeció las cosas que ha recibido de parte de Dios. Yo no lo concibo. Pero eso es porque no tenemos conciencia de que delante de Dios estamos todo el tiempo. Porque, hermano, los zapatos que traemos puestos son gracias a Dios. Porque el trabajo con el que tú llevas alimento a tu casa es gracias a Dios. No es porque tú seas muy buen ingeniero, es porque Dios te permitió tener esa gracia y ponerte en ese lugar. Yo no sé cómo no le das gracias a Dios porque tienes pies que te llevan al transporte público o a tu auto y le das gracias a Dios porque te valiste por ti mismo. Eso es orar sin cesar. Señor, gracias. Ay, hermanos, es una exageración. No, eso es un corazón agradecido. Ese es un corazón que quiere intimar con Dios, que depende de Dios y que quiere conocer a Dios, por eso ora sin cesar. Porque separados de Dios, ¿qué? Nada. Pero eso va a depender de ti. Eso va a depender de tú cómo estás recibiendo las bendiciones, la misericordia de Dios. ¿Te las crees que son por tus propias capacidades? ¿O crees que vienen de parte de Dios? Si vienen de parte de Dios, tú vas a levantar una oración a Dios. Agradecido. Y siempre he dicho que un corazón agradecido es un corazón adorador. Y un corazón adorador no es el que levanta las manos en el tiempo de alabanza como el que acabamos de tener. Un corazón adorador no nada más lo hace aquí, lo hace allá afuera, lo hace en su soledad. Un corazón adorador no espera que el que esté dirigiendo las alabanzas le diga levante sus manos y adora al Señor, no. Un corazón adorador se mete en la adoración al Señor y no le importa qué esté pasando al lado o atrás. ¿Quién está presente? ¿Quién está atendiendo? Él está con Dios adorándole. Porque eso es orar sin cesar. Porque eso es entender las misericordias de Dios. Y la exhortación en esta mañana, hermano, según Tesalonicenses, es orar, ¿cómo? Y eso es parte de la oración, depender de Dios. La oración, entre otras cosas, es dependencia de Dios. Es depender de Dios. Y como hace rato pregunté, ¿a quién Dios le ha respondido una oración? Muchos levantamos las manos. Ahora les voy a preguntar, eso por lo que estás orando ahora, o has estado orando durante muchos años, levante su mano, ¿a quién aún no tiene respuesta de esa oración? Levante su mano. Órale, son menos. A ver, voy a hacer la pregunta porque a lo mejor no la entendían. ¿A cuántos de ustedes Dios no les ha respondido una oración hasta ahorita? A mí, muy pocos. Qué bueno que a los demás sí Dios se las ha respondido. Estoy admirado. Yo hay oraciones que Dios no me ha respondido. Pero no por eso voy a dejar de orar. Porque yo confío en Dios y porque entiendo su soberanía. Y hay cosas que no veo la respuesta. Pero no por eso
voy a dejar de creer que Dios tiene el control de mi vida o de las circunstancias. Decía en la mañana que Samuel en los últimos 2 años en que estuvimos con la pandemia y que no había muchos eventos, a él le gusta el fútbol y me decía, papá, quiero ir al fútbol hace un año, quiero ir a un estadio, hace mucho que no voy. Y yo me quedé con eso en mi mente y solamente le dije, sí, hijo, ahora que acabe la pandemia vamos. Le respondí así, pero me volvió a decir otra vez, papá, quiero ir al estadio. Pues ahorita no se puede, hijo. Y hasta ahí, ya no más me volvió a decir durante esos 2 años, más que eso, pero yo me lo tuve en mi mente. Y ahora la semana pasada, que fue su cumpleaños o antepasado, lo llevé al estadio porque yo sabía que él quería estar ahí. Pero así es Dios, hay cosas que a veces nosotros ni siquiera nos acordamos, que son oraciones contestadas de parte de Dios y que Dios ya nos respondió y a veces ni siquiera nos damos cuenta que fueron oraciones respondidas. Mi esposa me contó un testimonio antes de que fuera mamá de ese sueño que Dios le puso en su corazón, que Dios le contestaba, ¿te acuerdas cuando me pediste esto? Y mi esposa decía, no me acuerdo, pues me pediste esto, pues aquí está la respuesta. Hay veces que nosotros oramos a Dios y no nos acordamos, pero Dios las tiene presentes, porque Dios es un Dios de amor. Pero nosotros tenemos que aprender a orar sin cesar y tener una comunión con Dios diaria. Sin cesar es buscar a Dios todos los días de nuestras vidas. También he orado por muchas trivialidades y también he orado por cosas que solamente dependen de Dios. Yo tengo tiempo orando por la salud de mi hijo Mateo y yo no he tenido esa respuesta de su sanidad, de ese milagro, pero sí tuve una respuesta de que Dios lo tiene en sus manos y eso para mí es una respuesta de que me consuela. Ya no quisiera yo estarlo inyectando, ni contar su alimento, ni mucho menos, ni desvelarme en la madrugada, ni verlo a veces desesperado porque quiere comer. Ya no quisiera eso, pero Dios me ha dado una paz en mi corazón y esa es una respuesta también. Y a lo mejor usted tiene oraciones que ahí están, pero Dios las tiene en su corazón y tarde que temprano Dios va a responder esa oración. Pero no podemos desanimarnos, porque inclusive, hermano, una oración contestada, o mejor dicho, el silencio de Dios es parte de su respuesta también, o es una respuesta. El silencio de Dios es una respuesta. Cuando tú estás conversando con alguien, no tienes nada que opinar, te quedas callado y dices, no, mejor no digo nada, porque o puedo hacer la cosa más difícil, o no estoy de acuerdo con esa persona. Eso, el silencio es una respuesta. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que seguir orando y confiando en el Señor. Confiando en el Señor. También he orado por muchas trivialidades, como le dije. Pero esas trivialidades, aún ahí en esas trivialidades, Dios ha dado respuesta en ese momento. Le voy a contar una. Hace tiempo me tocaba compartir la palabra y mi tableta no prendía esta que tengo aquí. Y ya faltaba poco tiempo para que me subiera yo al púlpito. Y aunque traigo el mensaje en mi mente y en mi corazón y puedo darlo sin la tableta, siempre será para mí como una ayuda, una guía, volver a regresar y decir, ay, aquí tengo que decir esto, aquí estoy mal, o aquí tengo que ir por acá. Y no prendía la tableta, apretaba el botón y no prendía, y yo dije, ¿qué pasa? Y le ponía el cargador y tenía pila. Entonces, parecía que eso dependía de mí, que yo podía resolverlo, y oré, y le dije, Señor, permite que esta cosa prenda, por favor. Apenas terminé de decir, por favor, le apreté el botón y prendió. ¿Es trivialidad? Sí, pero yo lo necesitaba. No para ser mejor, sino para hacerlo para Dios. Y Dios hace esas cosas, son triviales, pero son cosas que Dios tiene control, aún en esas trivialidades. Por eso yo creo que en esa palabra que dice, separado de mí nada puede ser, porque yo puedo ver esas cosas tan triviales que pareciera que dependen de mí. Yo podría haber dicho, no, pues mañana la llevo a que la reparen, pero no. No sé si me estoy explicando, hermano. Pero nosotros tenemos que tener a Dios presente en todas nuestras situaciones, en toda nuestra vida, en todas las cosas que hacemos, las que planeamos. Tú puedes orar a Dios mientras lavas los trastes, platicar con Dios. Tú puedes hacerlo. Los hombres a lo mejor no, porque son más torpes, no nos concentramos en una cosa.
Pero las mujeres tienen esa capacidad, nosotros también podemos, mientras vamos manejando, hablar con Dios. ¿Cierto o no? Y eso es tener a Dios presente. Señor, cuida a mis hijos mientras están lavando los trastes, ahorita están en la escuela, ayúdalos en su examen, dale sabiduría, que no les pase nada en el recreo, tráelos con bien. A veces, hermanos, llevar a los hijos y recogerlos se nos hace tan trivial como que debe de ser así, los llevo, los recojo y ahí están bien. O sea, no sabes de todas las cosas que Dios los libró ahí y no somos agradecidos y no le damos gracias a Dios en esas 6 horas que están allá afuera. Eso es orar constantemente, eso es ser alguien que ora sin cesar, estar agradecido con Dios, es alguien que está dependiendo de Dios, es alguien que quiere intimar con Dios, es alguien que quiere conocer a Dios. ¿Tú oras así? ¿Yo oro así? Me pregunto. Constantemente. Señor, está bien que emprenda este negocio, ayúdame, dame gracia, ponme a los socios adecuados, dame la capital, dime por dónde ir, qué puerta tocar. Y estar orando, Señor, ¿quieres que este niño lo meta a esta escuela o lo lleve a esta otra escuela? Dame sabiduría. Señor, voy a hablar con fulanito, con mi jefe para ver un proyecto, ayúdame a entender, ayúdame a explicarme bien, ayúdame a que mi jefe me reciba el proyecto. Pero muchas veces no involucramos a Dios en nuestra cotidianidad porque decimos, ay, Dios tiene cosas más importantes, o eso no, yo lo puedo resolver. O lo de mi proyecto yo sé, porque yo soy ingeniero y yo sé cómo hablar con mi jefe. Pídele a Dios que te dé sabiduría para eso. Y Dios lo hace. Porque tú estás dependiendo de Dios. Cuando uno ora a Dios, eso es dependencia. Samuel no es capaz de ir solito al partido de fútbol, al estadio. Hoy todavía no lo es. A lo mejor Ulises ya puede ir solo. Pero Samuel todavía no tiene esa capacidad. Por eso se acercó a mí, papá, llévame al estadio. Y yo respondí su petición después de 2 años. Pero con 2 veces que me dijo, yo lo tenía aquí. Entonces nosotros tenemos que dejarle a Dios nuestras cargas, nuestras necesidades, lo que tengamos o querramos hacer. Señor, me pidieron un consejo, dame palabra, sabiduría para dar bien el consejo. Y esas son cosas que nosotros tenemos que depender de Dios, depender de Dios. Quiero decirte algo que la oración sin cesar va a causar en tu vida. Te voy a dar algunos puntos. Si tú oras sin cesar, lo primero que va a causar en ti va a ser buscar tu santificación. Porque alguien que está orando sin cesar tiene que estar santo, tiene que estar purificándose. Porque tú y yo entendemos que alguien que vive en pecado, no que peque, que vive en pecado, no se puede acercar a Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. ¿Sí han leído esa parte que Dios rechaza nuestras oraciones? ¿Sí lo han leído? Cuando nos pecamos, ¿sí lo han leído? Hermanos, participen porque pues nadie mueve la cabeza diciendo sí o no lo han leído, ¿sí? Y si no, vayan a Isaías capítulo 1 para que lo leamos. Isaías capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 15. Dice así: cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque llenas de sangre están vuestras manos. Porque llenas de sangre están vuestras manos. Por eso el que está orando sin cesar, como quiere intimar, como quiere depender de Dios, como quiere confiar en Dios, como quiere conocerlo, la oración lo que va a hacer es purificar tu alma, estar buscando tu santificación. Tú vas a estar venciendo el pecado, pues, luchando contra el pecado.
porque lo que tú quieres es agradar a Dios, porque lo que tú quieres es estar en comunión directa con Dios. Pero cuando nuestras manos están llenas de sangre, es decir, viviendo en pecado, cuando estamos viviendo en pecado, pues no te acercas a Dios. Dices, no, pues ¿para qué? ¿Sí, ¿sí o no? Te sientes como manchado, te sientes como impuro para acercarte a un Dios santo. Y dices, no, no. Pero cuando tú estás tratando de orar sin cesar, entonces vas a buscar tu santificación, tu purificación. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos, una comunión tanta con Dios, tan plena con Dios, que nos ayude a estar purificados, a estar caminando con Dios. Otra parte de la escritura, no recuerdo, está en Pedro, pero no recuerdo, se me olvidó. Dice que las oraciones son estorbadas cuando el hombre no trata bien a su esposa, cuando no la trata como a vaso frágil, cuando no aprende a vivir sabiamente. Dice, tus oraciones son estorbadas. Pero no nada más es de la mujer, también digo del hombre, también la mujer. Entonces, cuando nosotros no estamos viviendo nuestra santificación, es difícil que aprendamos a orar sin cesar. Va a ser complicado porque nuestro pecado nos acusa. Entonces eso va a ocurrir, eso va a cambiar tu perspectiva de la oración cuando estés buscando tu santificación. Entonces yo te invito a que busques tu santificación para que puedas tener esas oraciones contestadas, para que tú puedas ser de los que levantan su mano y dicen, a mí Dios me ha contestado mi oración, porque he platicado con Dios, porque Dios me ha dado dirección, porque Dios es mi respuesta, porque Dios es mi pronto auxilio. Porque Dios en tiempos dificultosos está ahí para escucharme. Y aunque yo le haya pedido una o dos veces, Él va a responder tarde que temprano. Es más, quizás nosotros no veamos la conclusión a nuestra oración o la respuesta a nuestra oración. Abraham murió y no vio la promesa cumplida, pero Dios cumplió. Así es que tú y yo tenemos que aprender a purificar nuestras almas para poder tener comunión con Dios. Otra cosa que va a lograr el orar sin cesar es eso, tener una dependencia con Dios. No en tus fuerzas, no en tus capacidades, no en tu economía, no en tu empresa, no en tu sapiencia, no. La oración sin cesar te va a ayudar a aprender a depender de Dios. A depender de Dios. ¿Quieres depender de Dios o quieres depender de ti mismo? Si aprendemos a depender de Dios, vamos a ir de triunfo en triunfo. Pero si aprendemos a depender de nosotros o del hombre, dice la palabra de Dios que confía en el hombre es maldito. Que confía en sus propias fuerzas está ya cavando un hoyo. Porque los hombres fallamos. Pero depender de Dios, eso va a ser otra cosa. También la oración sin cesar lo que provoca es que tú tengas a Dios en primer lugar y vas a cumplir ese mandamiento que dice, amarás al Señor con todo tu Dios, digo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquel que ora sin cesar tiene a Dios como primer lugar, es su primera base, es su primer puerta, es lo primero que hace. No va con la esposa y le dice, oye, fíjate que tengo un problema con el jefe. No, va con Dios, le dice, Señor, tengo un problema con mi jefe, tengo un problema en esta situación en mi trabajo, y después va con la esposa. Pero cuando tú estás orando sin cesar, lo que promueve es que Dios sea tu centro, es que Dios sea tu primer lugar. Pero nos va a costar trabajo si somos cristianos de cada 8 días. Nos va a costar trabajo si no somos de esos cristianos que buscamos dependencia en Dios. Nos va a costar trabajo si no somos ni siquiera cristianos que al despertar lo primero que hacemos es orar. Si lo primero que haces al despertar es ver tu Facebook o tu WhatsApp o lo que sea, hay un problema. Va a ser difícil que llegues a orar sin cesar. Entonces eso va a lograr la oración sin cesar, que te estés santificando, que estés ser dependiente de Dios. Eso va a lograr. Y también va a lograr que tengas a Dios en primer lugar. También vas a aprender sus atributos y vas a conocer sus atributos como la soberanía. Vas a entender la soberanía de Dios en las oraciones, porque estás intimando diariamente con Él. Algunas oraciones Dios te las va a contestar así, otras van a pasar años. Otras va a haber un silencio que dices de qué se trata, pero tú vas a seguir ahí confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Yo he recibido respuestas de Dios después de muchos años.
Y otras he recibido respuesta de Dios isofactamente, como cuando oré por la tableta, como cuando he orado por mis hijos enfermos, por mi esposa enferma, perdón. Dios los ha levantado. Cosa chistosa, cuando yo estoy enfermo no es inmediato, solamente Dios sabe por qué hacer las cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios. Otra cosa que va a lograr el orar sin cesar es tener un corazón agradecido. Porque como dice Tesalonicenses, dar gracias a Dios, ¿en qué? Y alguien que está orando sin cesar va a tener un corazón agradecido. Y ese corazón agradecido va a contagiar a otro. Dice el Salmo 34, creo es, lo oirán muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Qué oirán? Las alabanzas a Dios, la adoración a Dios. Un corazón agradecido es el que sabe que ha recibido favores diariamente. Yo he recibido favores diariamente de parte de Dios, ¿tú no? Entonces tendrías que aprender a orar sin cesar. Y orar sin cesar es estar agradecido todos los días de tu vida. Hermano, ese plato de frijoles que te comes calientito en la mesa, en la mañana o en la noche, Poli, y que Poli nos cocina rico, ese plato de frijoles no te lo ganaste por tu propia capacidad, ¿eh? Ese plato de frijoles no está ahí porque seas muy buen ingeniero. Ese plato de frijoles está ahí por la misericordia de Dios, porque la tierra sigue dando fruto. Es por la misericordia de Dios. Entonces, cuando tú oras sin cesar, te conviertes en alguien agradecido, en alguien que depende de Dios, en alguien que conoce los atributos de Dios, su soberanía, en alguien que busca su santificación, en alguien que va a poder poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué crees? Si tú sigues orando a Dios sin cesar, aparte de tener estas cosas, vas a tener un gozo en tu corazón. Un gozo en tu corazón que no te va a quitar nada, que es un dejo de paz. Un gozo en tu corazón que es un dejo de adoración, de gratitud. Un gozo que no te lo va a robar nada. Mire, vaya a Filipenses 4, capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Tesalonicenses que leímos, que estamos leyendo, que dice orar sin cesar, arriba decía estar siempre gozosos, decía oremos por todo, ¿verdad? ¿Sí o no decía eso? Aquí dice Filipenses 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, ¿se parece a lo que leímos en Tesalonicenses? Y luego mire cómo dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Alguien que tiene oración sin cesar tiene acción de gracias. Luego dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces cuando tú oras sin cesar, buscas tu santificación, tienes a Dios en primer lugar, ¿sí? Aprendes a conocer la soberanía de Dios, te conviertes en un corazón agradecido y adorador por lo mismo. Es una persona que tiene gozo, es una persona que tiene paz. No entiendes por qué tienes paz, pero sí entiendes que viene de parte de Dios. Porque esa paz sobrepasa tu entendimiento, no lo comprendes. Y no te la va a robar la circunstancia. Si tu oración no ha sido contestada, si tu familiar sigue enfermo, tú vas a tener paz. Porque Dios tiene control, porque tú eres una persona que estás orando sin cesar. Y la situación de que él esté en un hospital grave, intubado, lo que sea, tú vas a tener paz. Porque tú estás orando sin cesar, dejándole a Dios, porque es tu dependes de Él, porque entiendes su soberanía, porque esperas su favor, porque intimas con Dios, porque estás purificándote, porque sabes de quién es Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar que la oración sin cesar trae muchos beneficios a nuestra vida. Muchos. ¿Cómo vas a estar orando tú solamente en la mañana, al despertarte y al anochecer, o vas a estar buscando de Dios, clavando los trastes, manejando, regando las plantas, haciendo la tarea con tus hijos, bañándote, oyendo alabanzas y ahí mismo adorando al Señor? Y esa es una manera que estemos buscando de Dios. Orar sin cesar es una comunión constante, una comunión constante. Eso va a depender solamente de ti, hermano, de ti, de nadie más. Vas a tener ese gozo en tu espíritu, vas a disfrutar esa paz, vas a tener ese corazón agradecido.
Vas a aprender a confiar y a esperar la voluntad de Dios. Todo esto. Pero necesitamos estar orando, buscando de Dios. Vaya al libro de Nehemías. Voy a darle un ejemplo y con esto terminamos. El libro de Nehemías. El capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver un ejemplo de alguien que oró sin cesar o que aprende o que ora sin cesar. Como dije, bueno, vamos a leerlo. Versículo 3 de capítulo del libro de Nehemías número 1 dice: y me dijeron, el remanente, ¿a quién le dijeron? A Nehemías. O sea, le están transmitiendo una noticia a Nehemías. Es lo que vamos a leer en el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, o sea, los que sobraron, los que no fueron muertos, los que están ahí, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, o sea, del templo, y sus puertas quemadas a fuego, o sea, el templo, y para los judíos el templo es importante. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Aquí donde dice me senté y lloré, para mí esto indica que es un hombre que ama a Dios y por ende ama a su prójimo, porque le estaban notificando que sus hermanos o sus compatriotas estaban en un lloro, en un dolor. Él tenía un dolor ajeno, porque él no estaba en esa ciudad, él estaba en otro lado. Y eso habla de un hombre que tiene amor por Dios y amor por su prójimo. Entonces es un hombre que sabe intimar con Dios. Y luego dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Y qué hizo él? Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, ahí viene su oración, a partir del versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, de los cielos, fuerte, lo reconoce como alguien grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Estén ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración. Primero reconoce a Dios como alguien poderoso y le dice, esta es mi oración, Señor, de la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y ¿qué? ¿Cuándo oraba? De día y de noche, de día y de noche. Porque oro por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, etcétera. Usted lea en su casa, todo el capítulo 1 es la oración de Nehemías por su pueblo. Y dice que él oraba de día y de noche. Como tú a lo mejor eres de las personas que tienen su devocional de día y en la noche eres una persona agradecida con Dios, qué bueno. Pero este hombre, vamos a ver cómo también era un hombre que oraba sin cesar, en todo momento estaba orando sin cesar. Y si tú vas al capítulo 2, vamos a ver la oración sin cesar de este hombre, en el versículo 4 de Nehemías. Dice, me dijo el rey, o sea, ya estaba ahí Nehemías con el rey al que él servía. Dice, ¿qué cosa pides? Le dice el rey. ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿qué? Oré al Dios de los cielos y dije al rey. A ver, eso de que oré al Dios de los cielos, significa que él agarró, cuando el rey le preguntó, ¿qué quieres tú? Entonces dijo, espérame tantito, voy a orar. Se fue a orar a su casa y regresó. ¿Verdad que no? Dice, oré al Señor. Fueron segundos, fueron momentos, no sé cuántos, no dice. Pero ahí él oró. Él ya había orado en privado con Dios, Señor, oro por este pueblo que está mal, dame chance con el rey, ayúdame. Y cuando tuvo la oportunidad, que el rey le dijo, ¿qué es lo que necesitas? Él volvió a orar, Señor, dame sabiduría para poder. Eso es alguien que está orando sin cesar, es alguien que depende de Dios, alguien que intima con Dios, alguien que conoce a Dios, alguien que tiene a Dios en primer lugar, alguien que es agradecido, alguien que tiene paz en su corazón, alguien que tiene gozo en su corazón, alguien que tiene armonía en su corazón. Él ya había derramado su corazón una otra vez. Dice, oré y después le pidió al rey lo que le pidió. Usted siga leyendo la historia. Es lo importante de un hombre que ora sin cesar. ¿Cómo estás orando por tu necesidad? Una vez a la semana, cuando oramos aquí, ¿cómo estás orando por las cosas triviales?
no lo metes en la ecuación de tu vida, ay, eso yo lo resuelvo. Eso de cambiar una llanta yo lo puedo resolver. No, pues sí lo puedes resolver, pero cambiando la llanta te puedes romper un dedo. Le puedes decir, Señor, cuídame que no me lastime mis deditos. Ay, hermano, sí, hermano. Bueno, eso yo lo que he aprendido en estos años. Señor, ayúdame, guárdame, cuídame, fortaléceme, dame sabiduría. No sé qué decirle aquí a fulano, a mengano, dame sabiduría. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros, pero esto es un trabajo de todos los días. Entonces eso es orar sin cesar, hermano. ¿Usted quiere orar sin cesar? ¿Sí o no? Pues trabajemos en ello. Tenemos todo lo que tenemos que hacer, tenemos las cosas que tenemos que hacer, tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos a Dios en nuestras vidas. Ejercitémonos en la piedad, ejercitémonos en la piedad. Amén, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de conocer un poco, Señor, de lo que tu palabra enseña acerca de la oración. Te ruego que mis hermanos pongan diligencia en ello. Yo también. Que sea diligente, Señor, estar orando constantemente. Esto va a ayudar, Señor, a mi comunión contigo grandemente, y veré puertas abiertas. Veré cerrojos, Señor, de hierro romperse, Señor. Veré, Señor, milagros en mi vida, veré oraciones contestadas, veré tu poder en mi corazón. Y, Señor, oirán esto muchos y temerán. Podré dar testimonio de las cosas, Señor, porque lo que tú quieres es que yo esté caminando, avanzando. Lo que tú quieres es que mi vida, Señor, vaya en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que tú quieres es que mi fe sea acrecentada, y que en tiempos dificultosos mi fe esté firme, y que en tiempos de paz mi fe esté firme, y que nada diga yo he alcanzado. No, todo ha sido gracias a tu misericordia, a tu bondad y a tu amor, Señor. Gracias por lo que haces, gracias por lo que harás. Te rogamos en el nombre de Jesús por todas estas cosas, Señor. Amén y amén.